Amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a su canal Diálogos Humanistas. Estamos muy contentos de que puedan tener la oportunidad de vernos, de regalarnos estos minutos y de que compartan con nosotros aquí en el canal. La verdad es que estamos muy contentos en el canal, estamos creciendo mucho, tenemos mucha gente interesada, muchos comentarios y muchos saludos. En la siguiente entrevista me voy a tomar un ratito para empezar a leer todos los comentarios que nos hacen, las sugerencias, las ideas, y bueno, quiero agradecerles por pues estar aquí con nosotros el día de hoy. Estoy muy contento el día de hoy porque nos acompaña una persona que la verdad aprecio mucho. La conocí hace un par de años y es una persona que de verdad nos inspira a estar en contacto con nuestro lado más humano. Él es un profesor, es un académico, un docente, pero también es un escritor, es un poeta. Acaba de publicar su primer libro y es un libro muy interesante. Ya nos platicará de él. Ha sido docente en la Escuela Normal Superior del Estado de Hidalgo, también en preparatorias incorporadas a la UNAM y actualmente es docente a nivel universitario en la Universidad Humanista Hidalgo. Es un buen compañero, un buen amigo, de verdad que es una persona que estimo mucho y de verdad yo les invito a que puedan escuchar su fantástica historia. El día de hoy nos acompaña ni más ni menos que Irving Jesús Hernández Carvajal. Y estamos muy contentos de recibirte. Gracias por estar aquí en Diálogos Humanistas. Bienvenido, Irving, esta es tu casa. Nuevo libro, ya nos dirás un poco más de él. Bienvenido, estás en tu casa. Hola, ¿qué tal? Me voy a permitir presentarme con el epígrafe que da el inicio de este libro, que dice así: no soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada, aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Es de Fernando Pessoa y justo elegí este epígrafe para que le diera forma a este pues, pequeñito libro, que sí, como bien anuncia pues mi querido Norberto, es la primera obra que saco, que se llama La naturaleza del rinoceronte. Estoy muy feliz de poder estar hoy aquí en Diálogos Humanistas y espero y sé que va a ser una plática bastante interesante y provechosa y pues gracias por el espacio. Oye, pues gracias a ti, qué forma de iniciar. La verdad es que me llama mucho la atención cómo pues empiezas con un pensamiento profundo. Nos hablas un poco acerca de reflexiones. Bueno, yo quisiera empezar preguntándote, mi querido Irving, ¿cuándo tú decidiste hacer un libro? Tú eres una persona súper joven, entonces yo quiero saber cuándo tú decides escribir un libro, publicarlo, y si ha sido una tarea fácil, difícil. Cuéntanos un poquito de esta trayectoria, Irving. Sí, pues, ¿cuándo decidí publicar un libro? Me cuesta trabajo decir eso, pero sí podría contestar, por ejemplo, cuándo empecé a escribir. Porque empecé a escribir y yo escribía pues como he sido un convencido de estas terapias de pronto narrativas para sacar cosas. Entonces yo escribía y yo pensaba que aquello que escribía nunca se iba a publicar, ni nadie lo iba a leer, que era, como dicen, ¿no? Para mí. Entonces, pues digamos que la idea de hacer un libro vino muy tarde. Yo escribía y todavía escribo, ¿no? Escribo justo con esa intención. No escribo diciendo voy a sacar un libro, sino escribo porque es una necesidad que siento. Creo que la escritura, como todo acto que tenga que ver con el lenguaje, es un acto de comunicación. Quizás en estos primeros ejercicios, cuando empezaba a escribir, no lo sabía tanto. Después conocí a Zizek y a Lacan y estos personajes que dicen que la carta siempre llega a su destino, ¿no? O sea, que uno escribe y hay para que alguien lo lea, aunque pienses que no. Entonces sí, pues yo empecé a escribir muy joven. Mi mamá se dedica a dar clases de español, mi papá hizo teatro mucho tiempo, mi casa estaba llena de libros, no tenía con quién jugar ni pelearme, pero tenía muchos libros, me ponía a leerlos. Y eso es bien curioso y bien bonito de la literatura. Creo que la literatura engendra más literatura. Entonces yo leía y en algún punto dije, quiero yo también intentarlo, ¿no? Voy a empezar a escribir cosas. A veces eran historias, anécdotas, postales, pequeños cuentos. Y así fui incursionando. Y creo que todos estos ejercicios al final estaban atravesados por una serie de cuestionamientos.
como por ejemplo, ¿quién era yo, no? ¿Quién soy yo? En todos estaba preguntando algo parecido. Y ahí fue donde se unen estas dos cosas a las que me he dedicado, estas dos disciplinas. Por un lado la filosofía y por el otro lado la literatura. Una búsqueda constante de saber quién soy yo y en qué consiste ser yo, ¿no? Muchas gracias, Irving. Oye, estás tocando dos puntos que a mí me llaman mucho la atención y creo que a las personas que nos ven también. Por un lado, nos dices que cuando tú escribes, tienes ciertas emociones, que tú, ya sea que lo usas hasta de un modo terapéutico. Entonces, quisiera preguntarte primero, ¿qué emociones tienes cuando escribes? ¿Qué sentimientos tienes? ¿Y cómo lo llevas eso a plasmarlo en una hoja de papel o en una computadora? Pues son emociones diversas. Al principio cuando empezaba sí procuraba escribir como desahogo, entonces generalmente eran sentimientos de enojo, a veces corazones rotos, tristeza, melancolía. Sí empecé así, pero después me di cuenta que no necesariamente tenía que estar triste para escribir, porque eso puede implicar un riesgo, ¿no? Así de pronto querer pues sufrir mucho para escribir mucho. Y no, o sea, me di cuenta que también no necesitaba estar triste para escribir. Había muchas cosas que me ponían tristes y que no necesariamente me pasaban a mí. Por ejemplo, uno de los poemas que para mí es más importante es el de un perro callejero que vivía fuera de mi casa y que un día atropellaron. Este es un dolor que no es mío, pero es un dolor ante el que siento demasiada empatía y necesito escribir sobre eso, ¿no? Porque sí es importante, o sea, sí me tocó, me puso muy triste, me puso muy mal y yo veía la indiferencia de las demás personas y dije, ese no es un dolor personal, pero es un dolor que sí me toca y necesito escribir sobre eso. La verdad es que sí, escribir sobre, de pronto cuando hay estos sentimientos un tanto intensos, sí es más fácil, pero con los años he aprendido que también puedo estar templado y de hecho ahora procuro hacerlo así, ¿no? Antes escribía con la cabeza bien caliente y ahora a desahogarse, pero ahora no, ahora justo le doy el tiempo de que se enfríen los pensamientos, las sensaciones y en realidad en la escritura busco de pronto reivindicar ciertas cosas, ciertos sentimientos, estar más tranquilo, verlo con más perspectiva quizás. Entonces, pues sí puedo estar triste, enojado, pero ahora ya no escribo desde el enojo, sino que me calmo un poco, le doy perspectiva y ahora sí, ¿no? Puede haber un dejo de cierto sentimiento por ahí, pues muy intenso, pero a la hora de escribir sí procuro templar la pluma, ¿no? Claro. Mira qué interesante, Irving, porque entonces nos estás compartiendo cómo la escritura te ha ayudado también a crecer, a madurar, te ha ayudado a poder controlar y modular estas emociones. Y hay muchas personas que nos ven, que son jóvenes, que justamente empiezan a escribir para desahogar sus emociones, para desahogar sus sentimientos, pero pues esos pensamientos nunca salen, ¿no? Eso que ellos plasman se queda siempre en esas libretas de la preparatoria o de la secundaria, que si vieran la luz cuántas cosas no dirían, ¿verdad? Pero justamente esto me lleva a la segunda parte, que es escribir ya desde una perspectiva donde tú piensas, no nada más sientes lo que escribes, sino piensas lo que escribes. Y escribir requiere de un esfuerzo mental grande, es para gente muy inteligente, es algo como muy difícil de hacer. Qué buena pregunta. Escribir sí es un ejercicio y como todo ejercicio, las personas que han acudido a un gimnasio saben que el primer día que van puede ser terrible, ¿no? O sea, les duele todo al otro día, no se quieren levantar. Lo mismo puede pasar con escribir, es un ejercicio mental, entonces la primera vez que lo hagas seguro va a ser como, no sé qué escribir, la hoja en blanco, ya dije todo lo que quería decir y no he llenado la hoja ni nada. Entonces pero tampoco creo que sea para solo unos pocos. De hecho, yo tengo la idea de que la escritura es un ejercicio de comunicación y todos nos comunicamos de ciertas maneras, todos somos capaces de contar historias, todos tenemos sentimientos, contamos chismes, o sea, todos lo podemos hacer, es algo que hacemos siempre todo el tiempo. Yo lo que pienso que en realidad para sí escribir en forma hay que tener disciplina.
Entonces hay que escribir constantemente. Yo creo que eso es lo que separa pues a muchas personas de escritores, por ejemplo. Yo cuando escribía pues en la adolescencia había muchos compañeros que escribían al mismo tiempo que yo y escribían quizás 1000 veces mejor que yo, pero de pronto pues lo dejaron de hacer, ¿no? Y yo sí he sido un aferrado que todo el tiempo he escrito así, de verdad desde los 12 años he estado escribiendo sin parar. Y puedo tener lapsos de que me echo un mes sin escribir o 2 meses, pero sí he estado escribiendo, y como dices, o sea, sí se nota el crecimiento, bueno, al menos yo sí noto el crecimiento de estos primeros ejercicios a como escribo hoy en día, ¿no? O sea, sí he crecido con mi escritura. Por un lado tenemos cómo se desarrollan y pueden controlarse y modularse las emociones con la escritura, y por el otro lado tenemos también el beneficio de cómo esto nos ayuda a construir un pensamiento mucho más estructurado, un lenguaje de comunicarnos con un lenguaje más claro, más bonito, más estructurado, etcétera, etcétera. Pero mira, a mí me gusta mucho esto que nos compartes, donde nos mencionas justamente que hay cosas que valen la pena registrar, y hay dolores, y hay alegrías, y hay cosas que a lo mejor probablemente seamos nosotros las únicas personas que lo estemos experimentando. Entonces me gustó mucho el ejemplo que nos diste del perrito que lamentablemente falleció, y que pareciera que nadie, ¿no? Que nadie lo llora, o que nadie en algún momento pues le importa que tragedias de esta naturaleza sucedan. Personas tan sensibles y tan dedicadas se dan a esta tarea, ¿no? De describir lo que pasa afuera, de describir lo que pasa en el día a día, que podría ser cotidiano, pero la verdad es que tienen muchas enseñanzas y nos pueden evocar muchas emociones. Nos hablas de emociones muy interesantes que tú empiezas a plasmar, y entonces esto lo llevas ya durante el transcurso de ciertos años al desarrollo de tu libro. Háblanos del rinoceronte. ¿Por qué escogiste ese título? ¿Qué significa para ti? ¿Por qué evocas a este animal? Platícanos un poquito de tu obra, Irving. Claro. Es algo bien, de pronto hasta parece un ejercicio mágico escribir, porque escribir es hacer un otro. Tú puedes, y conecta mucho con lo que estabas diciendo hace ratito, tú de pronto puedes estar muy enojado y escribir una carta, y al otro día la revisas y es como, wow, ¿a poco yo escribí esto? Y resulta que la obra tiene una independencia de la vida de la persona que la escribió. De repente llevan caminos, la obra se queda, ¿no? Se estanca, sí se reactiva con las lecturas, pero digamos que tiene una vida independiente con aquel que la va escribiendo. Y eso es bien interesante porque uno lleva su vida por un lado y la obra la va llevando por el otro, ¿no? Entonces, a mí me maravillaba de pronto descubrir estos viejos escritos y decir, ¿a poco yo los hice? Y veía mi nombre y era, wow. Entonces, y no porque fueran buenos, más bien por la intensidad que había ahí, ¿no? Es como estas intensidades, estos sentimientos ya no los tengo yo, pero sí eran míos, ¿no? Sí tuvieron que ver conmigo. Tan solo, no es un libro biográfico, pero hay cosas que me contaron, que hice mías, que a lo mejor sí me pasaron, pero no me pasaron idénticamente como están en el libro. Digamos que sí, es una relación extraña, porque sí soy yo, pero al mismo tiempo no soy yo, es otro, ¿no? Es otro Irving. Entonces yo me di cuenta, el rinoceronte era una especie de juego, ¿no? El rinoceronte era como un alter ego. El rinoceronte era como este otro, que sí era yo, pero al mismo tiempo era un ser diferente. Entonces algún día jugando en la preparatoria con plastilina, estaba creando algo, según yo, estaba jugando, perdiendo el tiempo, y resultó que un rinoceronte en la plastilina negra me miraba. Fue como, wow, yo no soy ese rinoceronte, pero yo le di vida, ¿no? Y fue un juego así bien interesante, que es un juego que he estado siguiendo a lo largo de mi propia escritura. Y tiene que ver con esto, con que la creación parte de uno, pero no es uno. O sea, uno no es su obra, ¿no? Y eso a mí me encanta, porque entonces la literatura se convierte en un espacio donde uno puede jugar a ser otros, a reivindicar ciertas cosas que te pasaron, o que te hubiera gustado que te pasaran, o hacerlas todavía más trágicas, jugar con ellas. No es tanto sentirse un dios, pero sí un creador, ¿no? Un creador que puede jugar con estas cosas. Y ese es el rinoceronte, un animal que parte de mí, pero no soy yo, ¿no? Y me ha encantado, me ha cuidado este rinoceronte con su piel dura, me ha ayudado a escapar de ciertas cosas.
a veces me han vestido muy fuerte, ¿no? Así me pegó muy fuerte alguna vez, y yo sentía que era el guardián de este rinoceronte, pero algún día pues la obra siempre toma una vida independiente del autor, como ya había dicho, y como los papás, a lo mejor esa es la de, yo no soy papá, pero quizás es una experiencia cercana. El hijo nació de ti, tú sientes que es tuyo, pero tiene una vida, ¿no? Este libro quiso nacer, ver la luz, y yo solo era el guardián y lo único que pude hacer es decir que te vaya bien, ¿no? Ojalá que encuentres buenos lectores que sepan ver en ti algo interesante, curioso. Y pues nada, ahora el rinoceronte sí nació de mí, pero ya es ahora de los lectores, ya no es mío, ¿no? Me encanta, Irving. Oye, qué padre, me gustó mucho esta frase que dices que la obra toma una vida independiente de su creador. Y ambos pueden tener vidas paralelas totalmente distintas en algunos casos, y sin embargo, están conectados de alguna manera, ¿no? A todas las personas que nos ven, tú les dirías, ¿vale la pena atreverse a escribir? Es también una pregunta bien compleja, pero al menos puede ser que es algo generacional, pero hoy en Pachuca, en Hidalgo, de hecho, está pasando un fenómeno bien interesante, que hay muchísima gente escribiendo y gente que escribe bastante bien. Creo que eso ha ayudado, además, pues que hay premios, el premio de cuento, el premio estatal de poesía, y se van haciendo los círculos y cada vez veo gente más joven, y yo al menos, que era algo que me comentaban alguna vez, hay pocos lectores, pero ahora hay muchos escritores. Pero yo sí estoy convencido que para que alguien sea escritor sí necesitó ser antes lector. Estoy convencido, o sea, de verdad, para que tú te animes algún día a escribir, necesitas haber leído por lo menos algo antes. Entonces, creo que sí, que de pronto estos lugares se vuelven pues espacios cerrados, porque al principio sí es bien novedoso, ¿no? Vas a una presentación de un libro y es como, wow, cuánta gente interesante, pero empiezas a ir a una, dos, tres, cuatro y te das cuenta que son las mismas personas las que van, ¿no? Está más padre que vaya creciendo, que se interese más gente. He tenido la suerte de presentar el libro y sí, pues va gente diferente, pero también van muchos los mismos, los que andan en el medio. Y pues creo que también eso es importante, de pronto acortar la distancia y que la literatura no sea entendida como algo de genios, de que nada más unos cuantos la pueden entender y unos cuantos la pueden escribir, sino reconciliarla con que todos lo podemos hacer. Yo no empecé leyendo a Kant ni a Pessoa como ahorita lo leo, ¿no? Empecé con estas leyendas de la localidad, ¿no? De Hidalgo. Así me acuerdo que mis libros favoritos eran leyendas de Hidalgo, historias de terror de Hidalgo. Empecé a leer esas cosas que eran las que me llamaban la atención. También he tenido la suerte de dar clases de literatura y habría que hacer una revisión crítica de cómo se imparten esas materias. Empiezan leyendo el mío Cid, ¿no? Que está escrito en un español que no es el actual, con palabras diferentes, una obra ultra compleja que yo ahorita estoy haciendo una maestría y si me enfrentara a ella me costaría una dificultad importante. Entonces es terrible que le des un libro tan complejo a chicos de prepa que es su primer acercamiento. No, hay que pues darles otro tipo de lecturas, la literatura se está transformando, hay nuevos temas. Yo escribo desde la cotidianidad salvaje porque no creo que la poesía se encierre solo en unos cuantos tropos. No, la literatura, la poesía está en todos lados, ¿no? Ahorita en el viento que corre, que hay mucho en Pachuca además, en estos perros que sufren. Hay cuestiones de todos tipos, ¿no? O sea, basta abrir la ventana para que la poesía te golpee. Entonces hay que reconciliar eso, saber que la literatura no es algo lejano, la literatura está muy cercana, todos tenemos algo valioso que decir y justo eso, no empezar por las cosas más complejas, sino quizás a lo mejor no digo las más simples, pero sí darle una vuelta a lo actual, empezar a revisar lo actual. Hay propuestas bien interesantes que a los chicos les encantan, así estoy seguro que si empiezan leyendo el mío Cid, pues se van a asustar y no van a querer volver a leer nunca más en su vida, pero si empiezan a leer de pronto un autor de su edad o de su contexto, que sea por ejemplo Hidalgo, que les hable de cosas que conocen, sí mira, yo voy también con mis amigos al Reloj, a la calle de Guerrero, eso los va a empezar a llamar la atención.
Y eso va a hacer que cambie este triste hecho de que la gente no lee porque sienten que no esta es mi explicación, la gente no lee porque no encuentra algo familiar en la lectura. Me encantó la frase que usas para describir la poesía. Basta abrir la ventana para que la poesía nos golpee, ¿no? En la cara y pues nos demos cuenta de lo que sucede. Eso es muy cierto. ¿Tú qué le aconsejas a todas las personas jóvenes que nos ven y grandes también, adultas ya, que estén escribiendo y como que estén decidiéndose entre si sigo escribiendo, no sigo escribiendo? ¿Qué puedes, no sé, qué le dices tú a las personas que están con su libretita en la prepa o aquellas que ya se están sentando en una computadora y quieren escribir? ¿Cuál es el consejo que tú les das? Formen comunidades. De pronto creemos que la escritura es un acto solitario, ¿no? Y tenemos esta idea muy romántica de que hay que estar en soledad y encerrarse y escribir a piedra y lodo. No, yo el consejo que les daría es eso que escriban, dénselo a leer a alguien más. Y van a ver que esa persona también va a decir, yo también quiero escribir. Y de pronto van a ir viendo que hay mucha gente que le interesa la literatura, que van a ir escribiendo, se van a ir involucrando más. Y esto es algo fundamental para los escritores, el trabajo de tallereo, porque uno termina de escribir y dice, ya quedó, ¿no? Está perfecto. Y de repente se lo das a leer a alguien y es como, no le entendí, como esto está muy rebuscado, está muy oscuro, ¿qué quisiste decir? Y entonces cuando escuchas la opinión del otro es como, sí, lo voy a revisar, ¿no? Y a cambiar. Y eso es un trabajo que hay que ir haciendo. Yo estoy convencido de que quizás en una época se escribía en soledad, pero ahora nosotros desde nuestro tiempo y desde nuestros contextos escribimos en colectividad, y entonces hay que escribir y el otro te escucha o te lee, y al revés, ¿no? Que el otro te pase lo suyo y tú lo escuchas y lo lees y le das las opiniones, y hacer estos grupos y que se vaya haciendo más grande, y de repente a lo mejor no... que esto es cierto, o sea, a lo mejor la primera cosa que publiques no sea como tal un libro, pero sí una antología. Y entonces tienes 10 amigos que escriben, los 10 avientan un cuento y ya tienes 10 cuentos, ¿no? Y van a ver que les va a alcanzar para hacer una antología, la publican y ya está. Entonces es eso, yo el consejo que les daría es formen comunidades, no se sientan solos. O sea, la escritura sí tiene una parte solitaria, pero también tiene esta parte, sí, escribir es comunicar, como dije al principio, y comunicar es abrir puentes, encontrar más personas, abrir diálogos, justamente diálogos humanistas. Entonces, nada, yo les diría eso, que busquen siempre más gente que quiera, que tenga oídos, ¿no? O sea, que tenga oídos para ustedes, y en este ejercicio no solo busquen los oídos, sino que ahora después ustedes conviértanse en los oídos de otras voces también. Excelente consejo, muchas gracias, Irving. Creen comunidades, compartan lo que escriben, es muy importante. Y créanme que hay muchas personas que queremos leer sus historias. Entonces, por favor, compártanlas. Ya prácticamente con esto cerramos la entrevista, pero el ejercicio, fíjate, el ejercicio humano de exponer lo que escribo me pone en un punto muy, muy vulnerable. Me da miedo de que se vayan a reír, me da miedo de que se vayan a burlar, me da miedo de quedar expuesta o expuesto. Entonces, ¿cuál es tu consejo para alguien que tiene ya algo escrito y que le da miedo mostrárselo a otra persona o mostrarlo a una comunidad o a alguien más para que lo lea? Que confíen en sus historias, y al final yo lo que hice fue eso, crear un personaje, un rinoceronte, ¿no? Como dije hace ratito, por ejemplo, aquí hay una historia de abuso infantil, y a mí cuando se lo leí a alguien me veía con cara de ¿te pasó a ti? Y es no me pasó a mí, pero es más bien un ejercicio imaginativo. Lo que decía, pues sí tiene que ver conmigo, pero no soy yo, más bien fue una historia que escuché alguna vez y quise contar. Entonces, eso, que sepan que su escritura sí tiene que ver con ustedes, pero no necesariamente es ustedes. Entonces, no se lo tomen personal. Eso, por eso también son importantes los talleres de escritores o de gente que escribe, porque cuando atacan un texto o critican un texto, se están metiendo con el texto, no se están metiendo contigo. O sea, y te pueden decir, ¿sabes qué? Creo que le hace falta más, hay que revisar esto, checar esto, pero no te están diciendo que eres mal escritor, más bien están diciendo, el texto le falta algo. Y eso nos pasa a todos, estos ejercicios de humildad, así hasta la gente que ha ganado premios y todo, cuando están en el taller, de pronto, pues sí, no todos los cuentos son increíbles ni perfectos, se pueden perfeccionar de hecho,
Pero es eso, están metiéndose o están revisando la obra, pues, lo que estás haciendo, el cuento, el poema, pero no se están metiendo contigo. Entonces yo lo que aconsejaría es eso, sí hacer una separación de quién eres tú y qué escribes. Y claro que lo que escribes depende de quién eres tú, pero no eres tú, ¿no? Es como la vida, puedes tener un mal día, pero un mal día no es una mala vida. Puedes tener un mal poema, pero un mal poema no es que seas pésimo y que no sirvas para eso, ¿no? Justo hay que trabajar, disciplina y el que tiene este ejercicio de constancia necesariamente va a mejorar y va a ser una buena trayectoria. Amigas, amigos, yo espero que estén tomando nota de estos consejos de un querido poeta y escritor hidalguense que radica en Pachuca. Ustedes lo pueden encontrar. Entonces, de verdad, no se pierdan esta oportunidad y tomen nota de estos consejos. Esto es algo muy valioso porque lo que nos dice es cierto, ¿sí? Yo la verdad es que estoy muy contento y muy agradecido de que Irving nos acompañe el día de hoy en Diálogos Humanistas. Reitero, Irving, esta es tu casa. Siempre vas a ser bienvenido. Te considero más que un invitado, pues un miembro de esta comunidad, un amigo, y pues me da mucho gusto que hayas tomado estos minutos para platicar con nosotros. Entonces, muchas gracias, Irving. Un mensaje final que tú quieras dejarle a todos estos escritores que están ahí y que todavía incluso ellos no saben que van a publicar, pero pues que ahí están esperando esas ideas, ¿no? Para que salgan a flote. Último mensaje que les das a los escritores del futuro, Irving. Justo me gustaría leer el pequeñito poema con el que termina el libro, que se llama Uroboros y dice así: adelante, desborden las categorías del pensamiento, abandonen la fría trinchera del miedo, caminen con sentido, erguidos, valientes, rompan el cruel encierro, revienten las gargantas, usen siempre la voz más alta, construyan el nuevo sendero, no caigan en el vicio del ciclo, procuren hacer posible la imposibilidad, miren al cielo e intenten amar, desconfíen de todo discurso que mencione progreso y sobre todo, eviten la barbarie de la criatura alada que se devora a sí misma todo el tiempo. Escriban, piensen, juzguen, avancen. Inspirador, Irving. La verdad es que te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros el día de hoy en Diálogos Humanistas. Y pues increíble, la verdad es que solo puedo decirte gracias. Y bueno, ya para concluir en esta entrevista, pues les queremos informar, querido público, que tenemos pues una sorpresa. Tenemos una sorpresa. Y bueno, vamos a hacer la siguiente dinámica. A nuestro suscriptor del canal de YouTube número 200 y al suscriptor número 250, ¿sí? Les vamos a regalar un ejemplar, no solo un ejemplar dedicado, ¿sí? Firmado y dedicado por su autor, por Irving, el maestro Irving, ¿sí? Jesús Carvajal. Al suscriptor número 200 y al suscriptor número 250 les vamos a regalar un ejemplar de este increíble libro que, como ya escucharon, es más que inspirador. De verdad es que es una joya que todos debemos de tener en casa. Yo les hago la invitación a que vayan, lo compren. Y bueno, a estos dos, al suscriptor número 200 y suscriptor número 250, se van a llevar su ejemplar del libro firmado y dedicado. Irving, las personas que quieran adquirir tu obra, ¿en dónde la pueden adquirir? ¿Dónde podemos adquirir tu libro? Sí, pues yo estoy en las redes sociales, tengo una página ahí en Facebook y en Instagram que aparece con mi nombre precisamente, Irving Jesús Hernández Carvajal, ahí me pueden encontrar. Yo tengo pues libros en mi casa que con mucho gusto, si están en Pachuca, se los puedo llevar a la puerta de su casa. Solo es cosa de que me escriban, ponernos de acuerdo y se los puedo llevar. Pero también está en algunas librerías locales. La obra la pueden encontrar en la librería Mestiza, que se encuentra en el centro de la ciudad, en la cafebrería El Andés, que está ahí por Maestranza más o menos, y en Expreso Central, que está en San Javier. Ahí pueden encontrar. Y también, se me olvidó decirlo, la obra está publicada en el sello editorial de Cipselas, que ellos también hacen distribución. Si se ponen en contacto también con ellos, también tienen este servicio de que les envían los libros. Así se llama, Editorial Cipselas, están en Facebook y en
Twitter, Instagram y por ahí. Muchas gracias, Irving. Todos los links con esta información vienen en la descripción del video y también van a venir en la publicación de la página de Facebook. Y bueno, amigas, amigos, futuras y futuros escritores y escritoras, muchas gracias por vernos. De verdad, anímense a escribir, anímense a que alguien más los lea y comiencen a hacer estas comunidades que Irving nos recomienda. Diálogos Humanistas es tu canal. Gracias y esperamos que hayas disfrutado de esta plática. Nos vemos a la siguiente. Adiós.